David y Miguel. Yo soy Eduardo Izquierdo, soy el responsable del área laboral de gestión tercer sector y también de support tercer sector en Fundesplay. Estoy muy contento de poder estar aquí explicándoos a todos y a todas un poquito lo que es la reforma, y digo explicando porque no me arriesgo a decir aclarando dudas, porque de todas estas normativas que son tan recientes como puede ser esta reforma laboral, porque además estamos hablando de una normativa que tiene apenas 3 meses y que la mayor parte de ella entra en vigor dentro de unos días, pues es una normativa que, como todas, va creciendo, se va construyendo. De hecho, me acaba de llegar un mensaje, y luego os lo leeré y no os exagero, hace 10 minutos sobre un cambio que afecta a la reforma y que os apuntaré. Con lo cual, es un tema que nos afecta directamente a las entidades del tercer sector, y por eso está en boca de todos y de todas. Y es un tema que, bueno, que tiene cambios importantes para todas las entidades. A mí me gustaría empezar haciendo primero una muy pequeña reflexión barra reivindicación respecto a la reforma, apuntándoos que se está trabajando ya desde las entidades del tercer sector, una vez visto el texto de la reforma, que evidentemente lo vimos en el momento de su publicación, los últimos días del año pasado. Desde el tercer sector ya hace tiempo que se está trabajando desde ese mismo momento en intentar influir un poco en cómo se desarrolla esa reforma. Sabemos que ha habido por parte de la plataforma del tercer sector, por ejemplo, algún tipo de reuniones, de posibles comunicados que llegarán a aparecer, porque el tercer sector de alguna manera ha visto reducidas sus posibilidades para afrontar la contratación, que es sobre todo el tema en el que nos vamos a centrar en esta parte de la sesión. Yo creo que es el clave y el que más nos puede afectar, porque la reforma evidentemente contiene muchos temas. Y luego también en el que nos va a afectar de manera directa, ese tema de la contratación nos va a afectar en los costes. La idea general es que con esta reforma laboral, nosotros vamos a poder seguir haciendo en nuestras entidades prácticamente lo mismo. Esta es la idea general, pero nos va a costar más caro, cosa que sabemos los que trabajamos habitualmente en el tercer sector, que eso supone en muchas ocasiones no poder llevar a cabo determinados proyectos, y en otras ocasiones puede suponer incluso la desaparición de determinadas entidades que van muy justas, o que viven directamente de subvenciones y bonificaciones a las que o no van a poder acceder o no van a poder acceder de manera completa, por lo menos como está el texto ahora. Ya veremos, insisto, cómo estará una semana, porque han habido sucesivos cambios y la cosa se va evolucionando. Es como un puzzle en el que las piezas se van poniendo en su lugar. Pero me gustaría transmitiros, ante todo, un mensaje, porque durante la sesión vamos a ver cosas en las que, bueno, no diré que nos vamos a tirar de los pelos, yo no puedo además, pero sí que nos pueden sorprender, nos pueden llevar a enfadar, a sacar nuestra vena más reivindicativa, pero sí que me gustaría transmitir que desde todas las entidades del tercer sector, incluido EAPN, evidentemente, desde las entidades grandes, desde las entidades de segundo nivel, estamos trabajando de manera profunda, y estamos trabajando fuertemente con la administración para intentar conseguir cosas, y se van consiguiendo pequeños avances. Y cuando ves que vas consiguiendo pequeños avances, pues te das cuenta de que vale la pena esa inversión de tiempo y de recursos. Yo os voy a compartir ya la pantalla con la presentación. A ver, vamos a compartir aquí. Ahora debe estar viendo la presentación ya en pantalla. Nuestro objetivo, básicamente, hoy va a ser el de ver cómo afecta a las entidades
del tercer sector la publicación del Real Decreto 32/2021. Este es el Real Decreto que contiene la reforma. Nosotros se puede encarar, evidentemente, la explicación de este Real Decreto de muchas maneras, pero nosotros trabajamos en el tercer sector, todos nosotros y nosotras, y con lo cual la encararemos desde el punto de vista de las entidades del tercer sector. Yo he querido empezar con un... Tengo la hoja aquí y eso hace que se me mueva. Yo he querido empezar resumiendo los 10 aspectos básicos de la reforma laboral. Y nos centraremos básicamente en los 4 o 5 primeros, pero me gustaría que no quedara en saco roto la existencia de los otros. El primero de esos aspectos es la reafirmación del contrato fijo como regla general en la contratación de nuestro sistema de relaciones laborales en el Estado español. Esto no es nuevo, esto no es algo que la reforma laboral introduzca como novedad. Hace mucho tiempo, desde la existencia prácticamente del Estatuto de los Trabajadores, reafirmada por el texto refundido de 2015, que el contrato fijo es el contrato estrella de nuestra contratación y que nos dicen... Todos y todas probablemente habremos oído alguna vez la frase de si no demuestras lo contrario, un contrato... Uy, pues a ver. Problema. Hemos perdido a Eduardo. Sí, no está, ¿no? No. Contacto con él ahora, ¿vale? Vale, para que vuelva a entrar, sí. Sí que sabe que vuelva a entrar. Y que Perfecto. corte, si acaso, la imagen. Edu, se te cortó. Se te Vaya. cortó como un minuto más o menos. Bueno, pues vuelvo. Yo estaba insistiendo, cosas de las nuevas tecnologías, vaya. Apuntaba que el contrato fijo es el contrato que es la estrella y siempre ha sido la estrella y la base de nuestras relaciones laborales. Y que, por lo tanto, esto no es una novedad de la reforma, la reafirmación del contrato fijo como regla general. La reforma vuelve a decir lo que ya nos están diciendo desde hace mucho tiempo los legisladores, que es que cualquier contrato que se haga, si no se puede mostrar lo contrario, es un contrato fijo. Con lo cual, esto no es ninguna novedad y somos nosotros o nosotras los que tenemos que adaptarnos a esta situación que, insisto, no es nueva. Esto en la reforma sí que se ha traducido de una manera quizá un poco brusca, que es la desaparición, la famosa desaparición del contrato de obra y servicio, que es lo que más nos ha asustado a todos y a todas. No debería asustarnos tanto. ¿Por qué digo que no debería asustarnos tanto? Primero, porque hay otros mecanismos para hacer lo mismo y segundo, porque nuestra experiencia como gestores nos dice que el 90% de los contratos de obra y servicio que nos llegaban a nosotros para realizar estaban mal realizados directamente. No tenían una obra y servicio justificable, con independencia y naturaleza propia respecto a lo que era la actividad propia de las entidades y eran contratos en obra y servicio que muchas veces, en la mayor parte de ocasiones, cuando llegaban a una inspección de trabajo, eran contratos de obra y servicio que nos transformaban en contratos indefinidos y además nos sancionaban. Es cierto que era un contrato que nos iba muy bien para cubrir determinados proyectos que estaban basados en subvenciones y parecía que con poner simplemente la subvención o ligar ese contrato de obra y servicio a una determinada subvención, aquel contrato ya estaba bien realizado. Y había muchas dudas, bueno, o directamente no había dudas en que eso no era suficiente, ¿vale? O sea, tenía ese contrato, esa actividad que realizara la entidad tenía que tener una sustantividad propia respecto a las características, a la actividad habitual de las entidades y esto muchas veces no sucedía, con lo cual era un contrato que, bueno, lo que nos pasaba muchas veces al llegar a la inspección era que nos decían, bueno, no está bien, te lo convierte en indefinido y si teníamos un poco de suerte, pues no nos ponían una sanción y simplemente nos lo convertían a indefinido. Pero insisto en la idea de que la mayor parte de los contratos de obra y servicio que estábamos haciendo en el tercer sector y que era el contrato mayoritario que se estaba haciendo en el tercer sector como contrato temporal, eran contratos que no estaban al 100% ajustados a la normativa.
Esta desaparición del contrato de obra y servicio, evidentemente, provoca la aparición de otro tipo de contrato y aparecen nuevos contratos de duración determinada, nuevos contratos por circunstancias de la producción. ¿Qué pasa cuando analizamos estos contratos? Pues que nos damos cuenta que, bueno, que no nos acaban de cubrir y sobre todo por un aspecto en el que luego incidiremos, no nos acaban de cubrir del todo lo que nosotros necesitamos para esos proyectos, para poder seguir realizando esos proyectos y poder seguir realizando contratos temporales. Se potencia el contrato fijo discontinuo. Nosotros desde gestión tercer sector y desde Suport tercer sector, desde las dos entidades de las que yo me responsabilizo del área laboral, llevamos muchos años siendo muy pesados con esto, muy pesados, con la utilización del contrato fijo discontinuo como el contrato que debería ser el contrato por excelencia del tercer sector, porque es el contrato que más se ajustaba antes y ahora con las novedades todavía quizá más se ajuste a nuestra realidad, con unos inconvenientes, luego también entraremos en ellos, pero es el contrato que más se ajusta a nuestra realidad y es el contrato por el que realmente no solo apostamos nosotros como gestores o como asesores, sino que apuesta también, parece que la normativa apuesta por este contrato. Fijaos que lo que hace la normativa, evidentemente, es siempre irse al punto número uno, es decir, hago desaparecer uno de los contratos temporales estrella, modifico y pongo una serie de limitaciones a los contratos por circunstancias de la producción, a los contratos de duración determinada y luego potencio el contrato fijo discontinuo. Evidentemente, el objetivo es claro y el objetivo es bueno, que es fomentar la contratación indefinida. Otra cosa es que podamos o no. Luego aparecen nuevos contratos formativos, en los que también entraremos un poquito y en lo que no entraremos a fondo es en estos puntos que os aclaro ahora, excepto en el último, que es, se establece que el convenio sectorial tendrá prevalencia sobre el convenio de empresa en cuanto a salarios, que era algo que no sucedía hasta ahora, siempre se daba prevalencia al convenio de empresa por encima de los convenios sectoriales, pues ahora a partir de la reforma esto no sucederá así. Se recupera la ultraactividad de los convenios si no estaba ya pactada. Para los que no lo sepáis, la ultraactividad es ese periodo en el que el convenio en teoría ha llegado al fin de su vigencia y se está negociando un nuevo convenio, con lo cual el convenio sigue en vigor. Pues esto se recupera. Antes tenía que estar pactada en el convenio y si no, no había ultraactividad, pues ahora se recupera y cuando digo se recupera es porque esta situación ya la habíamos tenido antes en anteriores reformas. Se aclara que en situaciones de contratas y subcontratas con otras entidades, la actividad que se considerará principal a nivel de convenio será la actividad de la entidad principal, no de la subcontratada. Y se introducen una serie de flexibilizaciones de los ERTOs y se incorpora sobre todo la figura del ETOP, que es el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Esto ya veremos cómo se traduce. Estamos haciendo ahora los primeros ERTES, ERTOs de este tipo y vamos a ver cómo se traduce todo esto. Y sí que me pararé un poquito más en el tema de novedades en infracciones y sanciones en este momento. ¿Por qué? Porque antes de pasar a hablar en profundidad de la contratación, me gustaría aclarar que en cuanto a infracciones y sanciones hay un cambio muy importante y que afecta a la contratación. Y que es que Inspección de Trabajo nos avisa porque lo dice el Real Decreto de la reforma, de que ahora no nos va a sancionar como hacía hasta ahora por tener todos los contratos mal hechos o porque tenemos contratos temporales que debían ser indefinidos y te pongo una sanción de X euros por hacerlo todo, por tener ese pack de contratos, sino que a partir de ahora nos va a sancionar por contrato mal hecho. Y esto es muy importante porque antes estábamos acostumbrados y acostumbradas a llegar a una inspección de trabajo, salir bueno, acostumbradas, espero que no estéis acostumbrados y acostumbradas a salir de inspecciones de trabajo, pero quien ha tenido la desgracia de salir de una inspección de trabajo por tema de temporalidad de contratos, se ha encontrado muy comúnmente con que, bueno, te pongo una sanción leve de 6.000 euros, que es la sanción más baja que hay por tema de contratación, porque tienes 27 contratos que tenían que ser temporales y ahora son indefinidos. Pues ahora no me van a poner 6.000 euros, me van a poner 6.000 euros por cada uno que tenga mal.
Con lo cual, probablemente, si me encuentro en esta situación, empezaré a buscar las llaves de la persiana para empezar a bajarla, porque me será difícil continuar ante estas situaciones. Y eso convierte el tema de contratación en un tema mucho más vital y mucho más importante de lo que pensamos. Contratos temporales. Vamos a entrar ya a fondo en esto y en cosas que hemos oído. Algunas son ciertas, otras no son ciertas. Y las premisas básicas que yo os planteo para, para la contratación es que, primero, clarísima la idea, desaparece el contrato de obra y servicio. ¿Cuándo desaparece el contrato de obra y servicio? Pues el 30 de marzo de 2022, es decir, está a punto de desaparecer. ¿Esto qué significa? Pues que el día 31 de marzo de 2022 yo ya no podré realizar un contrato de obra y servicio. También nos dice la reforma que va a penalizar todos los contratos temporales inferiores a 30 días con una cuantía fija equivalente a 26,57 euros. Y esta cifra es fija. Es decir, independientemente de la duración del contrato, de los días que dure ese contrato, de la jornada que haga el trabajador o la trabajadora, yo voy a tener, cuando acabe ese contrato, una penalización de 26,57 euros. Nos crean nuevos contratos temporales de circunstancias de la producción y de sustitución con una serie de modificaciones y yo me atrevería a decir que de limitaciones que sustituyen al habitual contrato que teníamos antes, eventual por circunstancias de la producción, y al contrato de interinidad. Y hasta 31 de marzo, ya estamos cerquita, nos dicen que podemos continuar iniciando contratos de obra y servicio y eventuales existentes hasta ahora, pero que no podrán superar los 6 meses de duración. Es decir, yo ahora podría hacer un contrato de obra y servicio, estoy a día 24, me quedan 6 días, yo hago un contrato de obra y servicio para la obra que necesite, pero ese contrato bajo ningún concepto no podrá sobrepasar los 6 meses de duración, por mucho que la obra a la que yo lo esté ligando sobrepase esos 6 meses de duración. ¿Qué significa que desaparece el contrato de obra y servicio el 30 del 3 de 2022? Pues por un lado, evidentemente, significa que no los vamos, lo que os decía, que no los vamos a poder seguir haciendo, que los puedo hacer, que me quedan 6 días para poder hacer por esos 6 meses. Y un tema muy importante que también os quiero destacar es que los contratos de obra y servicio que se iniciaron antes de la publicación de la reforma, por lo tanto, antes del 31 de diciembre de 2021, se continuarán regulando por la normativa anterior y su duración también. Es decir, si yo tengo un contrato de obra bien hecho, con una obra bien definida que he realizado antes del 31 de diciembre de 2021, ese contrato se regirá por la normativa anterior, por lo tanto podrá durar los meses que dure esa obra, si son 12-12, si son 13-13, si son 16-16, porque se le estará aplicando la normativa anterior. Esto es algo muy importante porque en muchos casos las entidades en el momento de la entrada en vigor de la reforma teníais contratos de obra abiertos y son contratos de obra que no se han de finalizar. Esta es una pregunta muy habitual. ¿Qué tengo que hacer con esos contratos de obra? ¿Los tengo que acabar? ¿Los tengo que adaptar a esta situación nueva? ¿Tengo que cambiar el contrato de obra y ahora hacer un contrato por circunstancias de la producción? No, no tengo que hacer nada porque ese contrato de obra seguirá rigiéndose por la normativa anterior y por lo tanto será perfectamente vigente. Entonces, para contratar de manera temporal, Eduardo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea que, porque claro, yo necesito contratar de manera temporal y tú ahora me estás diciendo que no puedo utilizar el contrato de obra, que era lo que yo siempre hacía, el contrato de que siempre utilizaba, y ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces, la normativa nos dice, pues mira, tienes dos posibilidades. O utilizas el contrato por circunstancias de la producción, que además se divide en 2 tipos de contrato, o utilizas el contrato de sustitución. Cuando nos dicen esto, pues los más avispados o avispadas y que conozcáis un poquito el tema de contratación, ya veréis el primer problema y probablemente grave para nosotros para no poder utilizar esto. Y es que me dicen, tú tienes que hacer un contrato por circunstancias de la producción y una de las características del contrato por circunstancias de la producción, igual que el anterior contrato eventual, es que tiene que tener una fecha de fin cierta. Por lo tanto, yo a la hora de hacer ese contrato tengo que definir
la fecha de fin del contrato. Y esto me crea un problema respecto a mi viejo contrato de obra, porque yo el contrato de obra en el fin ponía hasta fin de obra y esto se me alargaba pues lo que durara el proyecto al que iba ligado, lo que durara la obra a la que iba ligada, etcétera, etcétera. Esto ya no voy a poder seguir haciéndolo, con lo cual se me crea el primer problema / limitación. La normativa me dice además, cuando vayas a hacer un contrato por circunstancias de la producción, lo primero que tienes que analizar es si la situación que se produce es imprevisible o es previsible. En función a si es imprevisible o a si es previsible, deberás actuar de una manera o de otra. Vamos a analizar estas dos situaciones. La primera es el contrato por circunstancias de incremento de trabajo ocasional o imprevisible, así como oscilaciones de volumen del trabajo. Importante esta pequeña matización. Aquí lo que nos están diciendo es, yo mira, te dejo hacer este contrato para cuando tú tengas un incremento en la actividad normal y ordinaria de la entidad, es decir, en lo que haces el día a día, tú de golpe tienes un incremento de trabajo, puedes hacer este contrato. Este contrato, además, te aclaro que es un contrato que es el que tendrás que utilizar para la cobertura de vacaciones. Y esto es un tema muy interesante porque hasta ahora, normativamente, incluso filosóficamente, había dudas de qué teníamos que hacer cuando los trabajadores y trabajadoras nos cogían vacaciones. ¿Teníamos que hacerles un contrato de sustitución a la persona que iba a sustituir a las personas que teníamos de vacaciones? ¿Les hacíamos un contrato de obra y servicio? ¿Les hacíamos un contrato eventual? Pues ahora la normativa nos lo deja muy claro. Persona que contratéis para sustituir a alguien que esté de vacaciones, le hacéis un contrato por circunstancias de incremento del trabajo ocasional e imprevisible. Esto también nos crea otra duda existencial, si queréis, ¿no? Porque dices, las vacaciones del personal es algo que yo tengo que considerar imprevisible, cuando es algo que en teoría defino a principio de año, pues sí, la normativa las considera imprevisibles, con lo cual yo tengo que utilizar obligatoriamente este tipo de contrato. ¿Qué me pasará también con las vacaciones? Que son algunas de las preguntas que también nos han empezado a llegar. Que entidades nos dicen, bueno, es que yo contrataba a alguien para cubrir vacaciones, entonces la gente me iba cubriendo vacaciones, me iba haciendo vacaciones y bueno, si alguien me cogía, me llamaba y me decía, pues me quedo una semana más porque me lo puedo permitir por trabajo y tal, pues no había problema porque yo tenía un contrato de interinidad para cubrir vacaciones o tenía un contrato de obra y servicio. Ahora esto no me podrá pasar porque yo tendré que definir en el contrato, como decía antes, la fecha de fin. Con lo cual, si me sucede esto, tendré que acabar un contrato y empezar otro. Nos dicen también que si considera la inspección de trabajo que se puede hacer un contrato fijo discontinuo para lo que nosotros estamos utilizando este contrato, no podemos utilizarlo. Y esto es algo totalmente subjetivo, evidentemente. Si yo como inspector miro unas circunstancias de contratación y llego a la conclusión de que ese contrato podía haber sido un contrato fijo discontinuo, reunía las características para ser un contrato fijo discontinuo, no podré estar utilizando este contrato. Y si lo estoy utilizando, estaré incumpliendo con la normativa. Es un contrato limitado a que no puede durar más de 6 meses, salvo que el convenio permita una duración hasta 1 año. Y hasta este año se puede llegar con una prórroga, porque se puede realizar una única prórroga a este contrato. ¿Qué está sucediendo? Pues que todos los convenios que están negociándose en la actualidad están incluyendo, evidentemente, una cláusula o varias cláusulas que permitan llevar esta contratación por circunstancias de la producción hasta el año para tener algo más de flexibilidad. Y insisto en el tema de la fecha exacta de la finalización. La normativa, como os apunto en esta diapositiva, no lo hemos dicho, pero tendréis todo esto lo tendréis a vuestra disposición. La presentación que yo estoy utilizando la tendréis a vuestra disposición. Ya hablaremos con José a ver cómo os la hacen llegar o lo que sea. Yo se la haré llegar a él y para que la tengáis disponible. La norma no prevé nada en supuestos en que no conozcamos la fecha.
no nos dice nada, no nos dice, pues si no conoces la fecha podrías, no, la norma no dice absolutamente nada si no conoces la fecha, con lo cual estoy ligado o ligada a poner esa fecha en la finalización del contrato. Puedo pensar, bueno, pues si no me sirve el de circunstancias de la producción imprevisibles, voy a utilizar el previsible. Pues este tiene todavía más limitaciones. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice la normativa es que no se puede utilizar durante más de 90 días cada año natural y que esos 90 días no pueden ser consecutivos. ¿Qué significa esto exactamente? Entramos un poquito al detalle de qué significa esto. En primer lugar, nos están diciendo que no vamos a poder superar los 3 meses y de manera seguida ni de casualidad, que nos lo quitemos de la cabeza. En segundo lugar, no lo dice estrictamente la norma, pero ya ha salido reglamentación al respecto y la norma lo apunta de alguna manera. Nosotros a principios de año tendremos que definir, porque como estamos hablando de un contrato por circunstancias de trabajo ocasional previsible, o sea, es algo que se supone que nosotros ya sabemos, tendremos que definir a principios de año qué 90 días vamos a utilizar para la realización de esta contratación, de este tipo de contratación. Caso típico, pues los campamentos de verano, ¿no? Pues yo me guardo 60 de esos 90 días para los campamentos de verano. ¿Y cómo se computan estos días? Porque podemos pensar, ostras, esto es muy poco, que es muy poco. Pero, ostras, es que si tengo contratada a una persona 2 meses, pues ya me está cubriendo 60 días. Sí, te estará cubriendo 60 de esos 90 días, pero hablamos de 90 días a nivel de empresa, no de 90 días a nivel de persona. Por lo tanto, tú podrías tener contratadas 200 personas un día y eso te contaría como que has consumido uno de estos 90 días. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, lo que os decía, unos campamentos de verano, una actividad deportiva que dura 2 semanas, si yo durante esas 2 semanas tengo contratados 300 monitores, me estoy yendo a un extremo muy grande, estaré consumiendo 14 días, 2 semanas de esos 90 días, ¿vale? Por lo tanto, siempre tendré que computar cómo me influye a nivel de empresas, no cómo me influye a nivel de personas. Y esto es el segundo punto que tenéis en pantalla. Esos 90 días, durante esos 90 días se puede contratar a todas las personas que sean necesarias. ¿A quién hemos de comunicar esto? Porque aquí Servidor os está diciendo, esto lo tenemos que comunicar a principios de año. En teoría lo tenemos que comunicar a los comités de empresa y delegados de personal, pero a día de hoy no sabemos si lo tendremos que comunicar a la autoridad laboral de alguna manera, hacer algún registro en algún lugar. Esto no lo sabemos. Y bueno, de momento va a entrar en vigor la norma y va a entrar en vigor sin saber a quién le tenemos que comunicar esto. Lo que sí tenemos muy claro, porque sí que nos lo dice la norma, es que después de cada trimestre tenemos que informar siempre que tengamos, evidentemente, a nuestros comités de empresa y delegados de personal, es decir, a la representación legal de los trabajadores, tendremos que informar de cuánto hemos consumido y cómo hemos consumido estos 90 días y si no los hemos consumido, pues los que nos quedan, etcétera, etcétera. También nos dicen, y esto es muy importante, llegamos a uno de los, diría, puntos más conflictivos para el tercer sector del tema de contrataciones, que nos dicen que para contratar bajo esta modalidad, y hablan en concreto del previsible, pero podríamos extenderlo también al imprevisible, la contratación no puede derivar de una contrata, subcontrata o concesión administrativa que sean la actividad normal o ordinaria de la entidad. Eso está en negrita porque está citado textualmente. ¿Qué significa esto? Pues que si yo soy una entidad que me dedico realmente al trabajo con jóvenes, por ejemplo, y logro una concesión administrativa en la que me dan una subvención para trabajar con jóvenes, yo no podré utilizar este tipo de contrato. Y claro, esto es la locura.
Hasta que cuando los que nos leemos las normas hasta el final, llegamos hasta una disposición adicional, que es la disposición adicional quinta, en la que se aclara que para contratos que haga la administración pública, y a ella se equiparan también las organizaciones sin ánimo de lucro, con lo cual abrimos un poquito los ojos, siempre que esa concesión administrativa provenga de fondos sociales europeos y un par de aspectos más, sí que se podrá utilizar esta modalidad de contratación. Esto no acaba de solucionarnos el tema, y como os decía, hace unas semanas, y ahora miro el móvil porque es donde me ha llegado esta mañana la información. Hace unas semanas la Seguridad Social y el SEPE emitían un comunicado conjunto en el que aclaraban, porque claro, nos decían, si el contrato proviene del Fondo Social Europeo y tal, puedes utilizar el contrato por circunstancias de la producción para ese proyecto. Pero no nos decían qué contrato teníamos que utilizar, qué código de contrato teníamos que utilizar. Y entonces el SEPE, de manera conjunta a la Seguridad Social, crearon dos tipos de contrato y hicieron un comunicado a todos los usuarios de Sistema Red y del SEPE, como puede ser Gestión Tercer Sector, diciéndonos, ojo, hemos creado el contrato 406 y el contrato 506, 406 para tiempos completos, 506 para tiempos parciales, que es un tipo de contrato así por circunstancias de la producción pensado para cubrir esta situación. ¿Vale? Para cubrir, pero no nos dicen ahora mismo todavía no está activada la posibilidad de realizar estos contratos y no hemos visto el texto del contrato. Algo que para los que somos juristas es muy importante, porque tenemos que ver el texto del contrato que propone el SEPE para ver esas cláusulas y para ver realmente qué implica todo esto. Bien, esto avanza un poquito más y ayer, 23 de marzo de 2022, aparece una nueva nota informativa que nos dice, y ahora os leo textualmente y luego le doy un poquito de explicación, nos dice: también hay cambios en relación con los contratos vinculados a programas de activación para el empleo. Las entidades sin ánimo de lucro podrán realizar contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de los programas de activación para el empleo previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo, cuya duración no podrá exceder de 12 meses. Y nos añaden, para dar cobertura a estos contratos de duración determinada, se va a crear el contrato, es decir, ayer nos dicen que se va a crear otro nuevo tipo de contrato, se va a crear el contrato para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral con los códigos 405 y 505, al igual que los contratos vinculados a programas europeos, hasta que se desarrolle este modelo, muy importante esto, hasta que se desarrolle este modelo, los contratos que se formalicen deberán registrarse con los códigos 401 y 501 indicando el plan o programa de empleo. ¿Qué significa esto? O sorpresa o noticia bomba. Que me están diciendo de alguna manera, no me están diciendo sigue haciendo los contratos de obra y servicio, pero sí me lo están diciendo, porque los contratos 401 y 501 son los contratos de obra y servicio. Y lo que me están diciendo es, a ver, mientras te creamos este nuevo tipo de contrato, que nos estamos dando cuenta que lo que hemos hecho no cubre todo, y hay situaciones que quedan muy descubiertas, y especialmente en la administración pública y en el tercer sector, y en los sectores que dependen de este tipo de subvenciones y de este tipo de concesiones administrativas para sobrevivir, tenemos que crear un nuevo tipo de contrato. Como no lo tenemos creado y es 23 de marzo y esto entra en vigor el 30 de marzo, lo que te digo es, tú me lo sigues registrando como contrato de obra, pero me especificas en las cláusulas que ese contrato es para un determinado plan, para un programa de empleo, para un programa de inserción o para lo que sea. Con lo cual, bueno, pues estamos ahí un poquito con la incertidumbre y a la espera de qué nos vamos a encontrar cuando veamos los textos de estos contratos. No dice nada, y ahora vuelvo al tema de la fecha exacta de finalización, no dice nada de que podamos no poner una fecha exacta de finalización.
Con lo cual, si cumplimos a rajatabla con la normativa, seguiríamos teniendo esta limitación y aunque hagamos contratos para cubrir esos planes o programas de empleo, deberíamos seguir informando esa fecha exacta de finalización en los contratos, como veis en pantalla. Bueno, esto es lo que tenemos y a esto es a lo que nos hemos de adaptar, insistiendo en que todo este tipo de comunicados como el que apareció, bueno, lo firmaron ayer, a nosotros nos ha llegado a nosotros nos ha llegado esta mañana. Ya os digo, 10 minutos antes. De hecho, mientras estaban hablando mis compañeros, mientras estaban hablando Miguel y David, yo estaba leyendo el comunicado, pues me acaba de llegar el comunicado, o sea que insisto en esta sensación y en esta situación que no es extraña, que es normal, de que estamos ante una norma que todavía es un bebé. Es una norma muy importante, pero a la vez muy joven. Y toda la normativa se ha de situar, ya sea a través de aclaraciones de la administración, ya sea a través de desarrollos reglamentarios o ya sea incluso a través de jurisprudencia. Es decir, ya sea a través de casos que se lleven a los tribunales, que haya sentencias que creen jurisprudencia y que sitúen la norma en su sitio. ¿Qué nos provoca esto? Evidentemente esto nos provoca una situación, yo no me atrevería a decir de indefensión, porque quizás sería una palabra extrema, pero una situación en la que vamos a tener en ocasiones que tomar decisiones arriesgadas o que no están claras en la normativa. Siempre lo haremos aconsejados evidentemente por los profesionales que tengamos más cerca y que sean decisiones, yo lo que os aconsejo, por mi experiencia, es que sean decisiones pues que se puedan defender. Oiga, yo he hecho esto porque la norma dice esto y es una manera de interpretar la norma. Yo creo que si tú puedes defender una norma, mientras la norma se está situando, probablemente no tendrás ningún problema. Si realmente haces algo escandaloso, pues ahí sí que puedes tener algún tipo de conflicto. El contrato de sustitución. Luego hablamos, porque supongo que habrá preguntas a punta pala de la contratación temporal, algunas a las que podremos dar respuestas, otras a las que lamentablemente no, porque no la tendremos, pero intentaremos situarnos todos y todas un poquito. Vamos a hablar también un poquito del contrato de sustitución. El contrato de sustitución nos dicen que es el que está destinado, el que antes llamábamos contrato de interinidad, que está pensado para sustituir personas con derecho a reserva de puesto de trabajo. Recordemos que aquí ya no se incluyen de manera clara, si teníamos alguna duda, las vacaciones. Nos dicen que también se pueden utilizar para completar la jornada reducida de personas que tengamos en esa situación, que pueden utilizarse para cubrir procesos de selección o procesos de promoción interna para ocupar un puesto de trabajo, pero con un máximo de 3 meses, es decir, yo no puedo decir, tengo una persona en un contrato de sustitución porque estoy buscando a la persona definitiva desde hace 3 años, porque me van a decir, oiga, pues la persona definitiva es la que tiene, porque si lleva 3 años haciéndole ese puesto de trabajo, desarrollando esa actividad, pues evidentemente la persona es la que tiene. Con lo cual establecen en 3 meses el periodo máximo. Y un tema muy importante y que es novedad, aunque se han quedado un poquito cortos, o sea, aquí esto nos iba muy bien, pero se han quedado un poquito corto el legislador, es que a diferencia de la situación anterior a la reforma, nos dicen que yo puedo iniciar 15 días antes de la ausencia de la persona sustituida este contrato. Es decir, podré contratar con un contrato de sustitución a una persona 15 días antes de que se me vaya la otra, con lo cual podremos hacer ese periodo de traspaso de información que a veces nos preocupa y que decimos, ostras, como no me dejaban contratarla hasta el día en el que esa persona se iba, no me coincidían las dos personas. El traspaso lo tenía que hacer yo, o lo tenían que hacer por escrito, o le tenía que pedir el favor de que la otra persona se hablara por teléfono con la que se iba, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora me dejan 15 días antes. Cuando digo que se quedan cortos es que quizá hubiera estado muy bien que también nos dejaran seguir con este tipo de contrato 15 días después, para el mismo traspaso que hemos hecho hacia un lado, cuando se reincorpore esa persona con derecho a reserva del puesto de trabajo, pues nos hubiera podido hacer ese traspaso también. Pero bueno, es algo positivo, es una intencionalidad buena por parte del legislador y es algo que nos puede ir muy bien realmente a las entidades. Otro tema doloroso, diría yo.
La penalización para contratos de menos de 30 días. ¿Esto qué supone? Pues ni más ni menos que un encarecimiento de costes para nosotros. Nos dicen que cualquier contrato por circunstancias de la producción, los actuales contratos de obra y servicio eventuales con duración inferior a 30 días, porque recordemos que yo puedo tener algún contrato que haya hecho en este periodo que va desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, yo puedo haber hecho algún contrato de obra o servicio o eventual con las características de los contratos anteriores, porque estábamos en ese periodo que a nivel jurídico se llama vacatio legis, de vacaciones legales, de alguna manera, en el que es un periodo de adaptación. Si he hecho algún contrato de ese tipo inferior a 30 días, ya me han cascado la penalización en mis seguros sociales, y si lo hago a partir de ahora me la van a poner también. Una penalización que es muy importante, que no afecta a los contratos de sustitución, por lo menos ahí no afecta, que es de efecto inmediato, y esto significa que a partir del día 31 de diciembre, que es cuando entró en vigor la reforma, esto sí entraba en vigor. El tema de la desaparición de la obra y servicio no, pero el tema de los 26,57 euros sí. Muy importante, muy importante. La norma no contempla la proporcionalidad de este importe. Por tanto, me va a costar igual de penalización una persona que contrate un día, 2 horas, que una persona que contrate una semana a tiempo completo. El contrato será inferior a 30 días y en mis seguros sociales aparecerá una penalización de 26,57 euros. Por tanto, consejo, pues hombre, que cuando hagamos proyectos, cuando hagamos que tengamos que presupuestar actividades, etcétera, 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 que sean inferiores a 30 días, tengamos en cuenta esta penalización, porque esto es un incremento clarísimo, clarísimo de costes, ¿vale? La concatenación de los contratos también ha variado. Para el que no les suene el término, a las que no suene el término, la concatenación de contratos se refiere a los contratos temporales que puedo hacerle a una misma persona antes de considerar a esa persona indefinida. Hasta ahora nos decían que teníamos que mirar los últimos 30 meses y si había una persona que había estado contratada 24 meses o más dentro de los últimos 30, esa persona automáticamente se consideraba indefinida. Ahora nos dicen que es lo mismo prácticamente, pero reducen un poquito el tiempo. Nos dicen que miremos los últimos 24 meses, los últimos 2 años, y que si tenemos alguna persona que hemos tenido contratada más de 18 meses o 18 meses en esos 2 años, esa persona será considerada fija. Y que esto afecta también a si hemos tenido a la persona por una subrogación o si hemos tenido a la persona a través de una ETT. ¿Vale? Es decir, el hecho de, pues la tengo un tiempo contratada yo, la tengo otro tiempo contratada a través de una ETT, etcétera, no me exime de la concatenación de contratos. Y luego un apunte, sobre todo para los que tengáis comités de empresa o sea, representación legal de los trabajadores, la norma también nos dice que tenemos la obligación de, y esto es probable que se compruebe a través de inspección de si se ha hecho, de anunciar en los centros de trabajo a las personas que tengamos temporales si hay puestos de trabajo fijo. Aquí se está intentando promover, evidentemente, no solo la contratación indefinida, sino la promoción interna. Es decir, si tú vas a salir con un puesto de trabajo fijo que puede ser cubierto por una persona que tienes en la entidad, pues hay la obligación de informar a los comités de empresa, a los delegados de personal y también de hacerlo público en el centro de trabajo. ¿Qué nos lleva a todo esto? ¿A qué nos lleva toda esta historia? Que espero que no os esté durmiendo esta mañana, porque yo sé que todos estos temas normativos y legales son un poco durillos, pero espero que más o menos nos estemos situando. Esto nos lleva al final al contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo es un contrato que lo que ha hecho la reforma es flexibilizar su utilización, aclarar una serie de aspectos que yo diría que
en algunos casos ya estábamos utilizando, pero porque no había una normativa que nos dijera que no lo podíamos utilizar. Ahora hay una normativa que nos dice que sí lo podemos utilizar para lo que nosotros considerábamos, y nos dice que el contrato fijo discontinuo lo tenemos que utilizar para trabajos de naturaleza estacional, por ejemplo, el curso escolar, la temporada deportiva, etc, etc, etc. Trabajos vinculados a actividades productivas de temporada o cualquier trabajo con prestación intermitente, es decir, que necesitemos que el personal trabajador, las personas trabajadoras vayan y vengan a nuestra entidad y que tengan periodos de ejecución cierta, ya sean determinados o indeterminados. Es decir, cosas que yo sé que va a pasar aunque el periodo no esté del todo determinado. ¿Vale? También nos dicen que podemos utilizar el contrato fijo discontinuo en trabajos de prestación de servicio en el marco de algún tipo de contratas. Para la cobertura de trabajadores de ETT con las empresas usuarias, tienen que utilizar las ETTs, el contrato fijo discontinuo. Y desaparece la diferencia entre el contrato fijo a tiempo parcial en periodos ciertos y el contrato fijo discontinuo, porque para el caso viene a ser lo mismo. Recordemos que el contrato fijo discontinuo es un contrato que nosotros realizamos con los trabajadores y trabajadoras, que adquiere la condición de fijo en la entidad, es decir, es una contratación indefinida y en la que hay determinados periodos en las que yo no necesito a esa o esas personas. En esos periodos esas personas son liquidadas únicamente de vacaciones, no reciben ningún tipo de indemnización porque simplemente se suspende su relación laboral conmigo, pero sigue abierta a todos los niveles, sigue su relación con la entidad y en ese periodo esa persona puede tanto cobrar su prestación de desempleo, como cobrar, esto también ha sido una aclaración que se ha hecho en los últimos días, subsidios para mayores de 52 años, que sean subsidios no contributivos, como incluso trabajar en otra entidad. Una persona puede tener incluso otro trabajo fijo discontinuo en otra entidad y estar, pues, durante la temporada, si soy un club deportivo, por ejemplo, durante la temporada deportiva está conmigo y los 3 meses de verano, pues hace campamentos con un contrato fijo discontinuo de 3 meses en otra entidad. Pues esto es esto puede suceder perfectamente, ¿vale? ¿Qué requisitos tiene el contrato fijo discontinuo? ¿Cómo tenemos que hacer un contrato fijo discontinuo? Siempre ha de ser por escrito. Esto en la mayoría de contratos es así, pero sobre todo en este nos recalcan que siempre ha de ser por escrito, que debe recoger el periodo de la actividad si son situaciones como la temporada deportiva que hablábamos antes, o como la temporada escolar, pues podemos poner esto como duración del periodo de actividad, y debe recoger, aunque sea de forma estimada, la jornada y la distribución horaria. Es evidente que se pueden dar cambios en los contratos, como en todo, como en cualquier tipo de contrato, y como siempre los contratos pueden cambiar, las horas se pueden ampliar, se pueden disminuir, etcétera, etcétera, siempre siguiendo unos procedimientos. Pues aquí debemos incluir una jornada y una distribución horaria, por lo menos con la que se va a iniciar ese contrato. Este contrato exige lo que se llama llamada o llamamiento, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues esto es cuando nosotros tenemos una persona en ese periodo de pausa y esa persona se encuentra, pues ya sea cobrando el desempleo, trabajando en otro sitio o lo que sea, nosotros debemos llamarla con una antelación. Esto se ha de hacer por escrito o por otros medios que dejen constancia de la notificación, se admiten emails, WhatsApps, etcétera, etcétera, y debe quedar muy claro qué día se ha de incorporar y con la suficiente antelación. ¿Qué significa esto de la suficiente antelación? Pues significa básicamente lo que nos diga el convenio. La norma, en general, considera que se ha de preavisar, el llamamiento se ha de producir 15 días antes de la situación del regreso de la actividad. Pero puede haber convenios que este periodo lo amplíen, lo disminuyan. Bueno, veremos. Los convenios han de establecer al final
los criterios para el llamamiento de esa actividad, evidentemente siempre respetando los mínimos exigibles por la normativa. Si el convenio no dice nada, la empresa puede llegar a un acuerdo, ya sea con los representantes de los trabajadores o con todos los trabajadores, para que los llamamientos se hagan de una determinada manera. Y pasamos a los contratos formativos. Empezamos a llegar al final, porque yo que me gustaría dejar un ratito importante para contestar algunas preguntas. Básicamente, que os quedéis con la idea de que se crean nuevos contratos formativos que vienen a sustituir a los antiguos contratos de aprendizaje y al contrato en prácticas. Uno de ellos, el llamado el contrato de formación en alternancia, es el que sustituye al antiguo contrato de aprendizaje. Y el otro es el que sustituye al antiguo contrato en prácticas. Diferencia muy sencilla, el hecho de tener un título, o no. Si no tengo una titulación, me realizarán un contrato de el llamado contrato de formación en alternancia. Y si tengo un título que permite que yo pueda ejercer una profesión y lo que necesito es realizar prácticas, pues realizaré el llamado de formación para la obtención de la práctica profesional. ¿Vale? Se ha reducido un poquito la duración máxima de las dos modalidades. Y una novedad importante es que se nos permite la celebración a tiempo parcial del contrato de formación en alternancia. Antes los contratos de formación que habían antes, el contrato de aprendizaje no se podía hacer a tiempo parcial. Ahora sí se puede hacer el contrato de formación en alternancia a tiempo parcial. Y bueno, igual que antes hemos visto, hasta el día 30 de marzo podremos seguir utilizando los contratos anteriores de aprendizaje y prácticas. Muchas entidades lo que están haciendo es aquello de un poquito echa la ley, echa la trampa, pues realizar contratos, si les interesaba la situación anterior, para que, por ejemplo, pudieran ser más largos, pues están aprovechando antes de la llegada de ese 30 de marzo para realizar contratos de formación, de aprendizaje y de prácticas con la normativa anterior, y así cuando entra en vigor la reforma, pues esos contratos mantienen la normativa de referencia. A efectos prácticos, y yo ya acabaría aquí en una serie de preguntas que os he preparado como a modo de resumen o de recordatorio de todo esto que hemos hablado transformado en preguntas, y luego ya entraremos en las preguntas que yo se me pueda traspasar y que hayáis hecho vosotros y vosotras. Si tengo que contratar una monitora para actividades extraescolares puntuales, ¿qué contrato le hago? Pues a priori deberemos hacerle un contrato fijo discontinuo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque será una persona que me vendrá, se irá, me volverá a venir, se volverá a ir, con lo cual a priori deberé hacerle un contrato fijo discontinuo. ¿Podría utilizar algunas de las modalidades de contrato por circunstancias de la producción? Si tengo definido que en los días en que lo hago son uno de esos 90 días que he definido anualmente que voy a utilizarlos, podría llegar a utilizarlos. Si no, evidentemente no. Me han concedido una subvención para un proyecto que dura 8 meses. ¿Qué hago? Pues a priori deberíamos hacer también un contrato fijo discontinuo. Ahora sí que alguien se está tirando de los pelos y está pensando, pero ojo, que un contrato, si a mí se me acaba la subvención dentro de 8 meses, porque sé que se me acaba la subvención, y sé que no va a continuar esa subvención, ¿me estás diciendo que tengo que hacer un contrato fijo? Sí, te estoy diciendo que tienes que hacer un contrato fijo discontinuo. Y te estoy diciendo que vas a tener que tener en cuenta que cuando acabe ese contrato, en lugar de pagar una indemnización de 12 días por año trabajado, como sucedía hasta ahora, que es la indemnización de la finalización de los contratos de obra, tendrás que pagar una indemnización de 20 días por año trabajado, en el mejor de los casos, si realmente se acaba la subvención y tú puedes justificar ese despido como un despido objetivo que viene provocado por la finalización de una subvención, no tendrás problemas en pagar 20 días en lugar de 12, es decir, la diferencia es de 8 días por año trabajado. Si ha trabajado 8 meses estamos hablando de 6 días, 5 días de diferencia, pero bueno, es un encarecimiento de nuestro servicio.
Y si tienes la mala suerte de que no sabes justificar que la subvención ha acabado o la subvención no está clara, etc., pues te podrían llegar a condenar o a definir que es un contrato que se ha finalizado de manera improcedente y podrías llegar a tener que pagar 33 días por año. Se está trabajando, otro de los puntos en los que se está trabajando es que desde el tercer sector es que si la normativa me obliga de alguna manera, porque quiere fomentar esa contratación indefinida, a realizar contratos indefinidos, pues que la indemnización que me obligas a pagar por esa nueva normativa pueda ser algo que esté justificado como gastos dentro de la justificación de la subvención o de la concesión administrativa, cosa que ahora, como sabéis, la mayoría no sucede. Eso es algo que se está trabajando y que se está pidiendo desde el tercer sector. Veremos cómo se consigue. Tengo actividades de semana, de verano, unos campamentos que me duran 3 semanas. ¿Qué contrato hago a las personas contratadas? Aquí tendría 2 opciones también. Podría hacer el contrato fijo discontinuo, sería ideal, es el que me crearía menos problemas, pero si yo esas actividades de verano las realizo cada verano y tengo comunicada y decidido que 3 semanas, por lo tanto 18 de mis 90 días que puedo utilizar están en el verano, pues podría utilizar el contrato por circunstancias de la producción de carácter imprevisible. Curioso que utilice el de carácter imprevisible, pero bueno, perdón, previsible. Curioso, porque, bueno, si es previsible, insisto en el tema, si es previsible, pues podría definirlo de otra manera, pero no. Nos dicen que se va a hacer así, se va a hacer gastando esos 90 días y se podría dar la situación que al mismo tiempo yo tuviera en mi entidad personas con un tipo de contrato y personas con otro. Por ejemplo, si yo tengo unas personas que contrato de manera habitual cada año y son las mismas 5 personas para hacer un campamento de verano, esas personas claramente serán personas fijas discontinuas, porque cada año son las mismas y vienen las mismas. Si luego tengo otro bloque de personas que las contrato en función de si tengo más actividad o menos actividad, pues estas personas probablemente me valdrá la pena gastar estas 3 semanas, estos 18 días de los 90 y situarme parte de esos 90 días en la campaña de verano. ¿Qué pasa si tengo un contrato de obra hecho antes del 1 de enero? En concreto deberíamos de decir del 31 de diciembre, pues ya lo sabemos, que se le aplica la normativa anterior y con lo cual sigue con las características de la normativa anterior. Y si hago contratos eventuales, aquí la palabra eventual está mal, deberíamos hablar con exactitud y con rigor de contrato eventual es como se llamaba antes al contrato, pero deberíamos llamarlo realmente contrato por circunstancias de la producción de menos de 30 días. ¿Me van a penalizar? Sí, lo hemos visto, me van a penalizar con 26,57 euros, que se nos grave esta cifra por contrato, ¿vale? Entonces, ¿puedo hacer un contrato eventual de más de 6 meses? Sí, puedes hacer un contrato eventual de más de 6 meses. Ya lo hemos visto en el contrato por circunstancias de la producción imprevisibles. Pero lo podrás hacer siempre y cuando tu convenio permita que ese contrato se extienda hasta el año. Y nunca podrás superar ese año. Hemos contestado a la siguiente pregunta. ¿Qué duración máxima puede tener un contrato de duración determinada? Su duración máxima son 6 meses, extensibles al año con una única prórroga y siempre y cuando esté recogido en el convenio colectivo, que insisto, es algo que previsiblemente estará recogido en todos los convenios colectivos. Y si tengo que reforzar la plantilla por vacaciones del personal, ¿qué contrato le hago? Pues ya nos lo han dejado, por fin sacamos algo claro de todo esto y nos han dicho que deberíamos hacer un contrato por circunstancias de la producción. Y si la refuerzo mientras cubro una excedencia, ¿qué hago? Pues aquí tendré que hacer, evidentemente, un contrato de los nuevos contratos de sustitución que sustituyen al contrato de interinidad anterior. Y si ese contrato es para cubrir un puesto de trabajo del que estoy buscando persona que lo ocupe definitivamente, pues igual con la particularidad que hemos visto anteriormente de que ese contrato no puede superar los 3 meses de duración.
Acabamos con las preguntas genéricas que me planteo como resumen. Tengo un contrato de obra y servicio realizado antes de la reforma. ¿Debo acabarlo en alguna fecha o modificarlo? No, rotundamente no. Rotundamente ahora. Dentro de 3 semanas igual nos dicen, pues todos los contratos de obra y servicio que estaban antes de la reforma habrá que cambiarlos a este código. Esto podría pasar, pero ahora no hay nada previsto al respecto, con lo cual seguiremos adelante con el mismo contrato comunicado y con las mismas características. ¿Cuántos contratos de duración determinada puede hacerle a la misma persona después de la reforma? Ya lo hemos visto, la concatenación de contratos. No podré tener contratado a una persona más de 18 meses en un periodo de 24. Y si debo contratar a una persona, esta la pongo porque me parece no sé, muy explicativa de la situación. Debo contratar a una persona un solo día al año, pero siempre el mismo día. ¿A qué contrato le hago? Esto es un caso real, ¿vale? Esto es un caso real de una entidad con la que trabajamos nosotros, que todos los años en las fiestas de la calle montan un pequeño bar y contratan una persona para llevar ese bar, para hacer esa actividad. Únicamente esa actividad, pero siempre es la misma persona, porque es una persona que es uno de los vecinos y siempre está dispuesto a ser él, y siempre es el mismo día del año porque la fiesta es el santo que se llama como la calle y ese día celebran las fiestas de la calle. ¿Qué contrato le debería hacer a esa persona? Pues aunque nos pueda sonar extraño, esa persona debería tener un contrato fijo discontinuo, porque reúne todas las características de un contrato fijo discontinuo. Es decir, es un contrato que se produce de manera regular, que siempre realiza la misma persona, que siempre realiza la misma actividad, que siempre lo realiza conmigo y que siempre lo realiza en el mismo momento del año. Con lo cual yo tendré un contrato fijo y discontinuo de un día abierto y el resto de los 364 días del año esa persona podrá estar en el desempleo, trabajando en otro sitio o haciendo lo que quiera. Pero tendré que realizar un contrato fijo discontinuo. ¿Vale? Solo para acabar, ya una pequeña diapositiva de preguntas sobre fijos discontinuos. ¿Tengo que especificar el periodo de inactividad al hacer un fijo discontinuo? Sí. Tengo que definirlo, ya lo hemos dicho, y lo tengo que definir por escrito. ¿Cuánto puede durar la inactividad de un contrato fijo discontinuo? Esto es una de las grandes leyendas del mundo laboral. Tiene que durar 2 meses, tiene que durar 3 meses. ¿Cuánto tiempo tengo que tener a ese trabajador o trabajadora sin trabajar en mi entidad para que ese contrato fijo discontinuo esté bien hecho? Mirad, la respuesta es que la naturaleza del servicio lo ha de definir. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues que si yo hago un contrato por la temporada deportiva, pues cuando acabe la temporada deportiva, ese contrato fijo discontinuo se ha de suspender, esa persona a hacer lo que tenga que hacer y la volveré a llamar cuando empiece la temporada deportiva. ¿Qué sucede en situaciones en las que empiezan momentos diferentes? Absolutamente nada. Yo estoy obligado a llamar a esa persona cuando empiece la temporada deportiva. ¿Qué se va a perseguir por parte de la Inspección de Trabajo? Se va a perseguir situaciones en las que sea de manera evidente y consciente o no, parezca que estamos utilizando el contrato fijo discontinuo para no pagar vacaciones. Es decir, si nosotros hacemos un contrato fijo discontinuo que va hasta el 31 de julio y lo reactivamos otra vez el 1 de septiembre, pues ahí pinta que lo que estamos intentando hacer es evitar pagarle las vacaciones a esos trabajadores. Y pagarles las vacaciones no tanto porque probablemente esas vacaciones, evidentemente, el trabajador y la trabajadora tiene derecho y las habrá realizado, porque no puede renunciar a esas vacaciones, las habrá realizado durante los 11 meses anteriores. Pero lo que sí que no haremos, si hacemos eso, es cotizarle a la Seguridad Social, y la Seguridad Social eso sí que no me lo va a permitir. Por lo tanto, esta situación la van a perseguir y se va a mirar con lupa esta situación. ¿Cómo funciona la llamada de los fijos discontinuos y qué plazos hay? Ya lo hemos visto. Es una llamada que se ha de hacer por algún medio que quede constancia y el convenio no se ha de definir, el cómo hacerla. ¿Y cómo se calcula la antigüedad de los fijos discontinuos? Pregunta para acabar de alguna manera que también tiene bastante miga. ¿Por qué?
porque la reforma nos decía que los trabajadores fijos discontinuos, a efectos del cálculo de la antigüedad y sobre todo el cálculo de la indemnización, teníamos que tomar los periodos, no solo los periodos efectivamente trabajados, sino todo el periodo en el que está de alta. Volvemos a mi trabajador anterior que tengo de alta un día al año. ¿Me estás diciendo que ese trabajador, cuando acabe y tenga que prescindir de él a los 4 años, le tendré que pagar una antigüedad de 4 años? Pues parecía que la norma decía eso tan absurdo. Pero ya ha habido las primeras sentencias y las primeras aclaraciones diciendo que no, o sea, yendo hacia la, no diría la prudencia, sino hacia la coherencia, que es que los periodos que se deberán tener en cuenta para calcular la antigüedad de los fijos discontinuos, si nada cambia, serán los efectivamente trabajados, que es lo que al final tiene sentido, ¿vale? Con esto yo creo que más o menos os he dado una visión de todo lo que os quería dar, de todo lo que os quería explicar. Os emplazo a que visitéis nuestra página web, que es gestiontercersector.org, más que nada porque allí encontraréis en nuestro apartado de blog una guía muy completa sobre la reforma laboral, que es la guía en la que se ha basado esta presentación que tenéis que hemos utilizado esta mañana para esta jornada y que contiene evidentemente desarrollados otros aspectos, como aquellos aspectos que al principio he pasado más un poco por encima, incluso contiene más especificación respecto a la contratación temporal. Es una guía totalmente gratuita que os podéis bajar en formato PDF y que creo que os puede aclarar bastantes situaciones de este tipo. También estamos trabajando que yo creo que estará en pocos días, en un manual de preguntas más habituales sobre la reforma laboral, más que manual, un compendio, un recogido un informe sobre las preguntas más recurrentes y más habituales respecto a la reforma laboral, y también la encontraréis en nuestra página web en gestiontercersector.org. Y por mí yo no tengo nada más, quedaría me hubiera gustado que quedara un poquito más de tiempo para las preguntas, pero bueno, nos quedan unos 15 minutos. José, no sé si tienes por ahí preguntas ya que nos quieran, que me quieras transmitir y que nos hayan llegado, a ver si las podemos responder. Vale, gracias, Eduardo. Ahí sí, bueno, os he colocado en el chat, que me lo mandaron de una entidad, la que estabas comentando que llegó hoy por la mañana, la que os llegó la nota del Perfecto. Del SEPE, ¿vale? Por si a partir de ahí alguien tiene alguna pregunta específica, tenéis las preguntas, ya le hemos pasado las que hicisteis en inscripción, en el boletín, con lo cual algunas entiendo que ya les he dado respuesta y si no repetimos. Y entonces poner preguntas en el chat y ya lo vamos viendo. Hay una que, contabilidad, no sé quién es, pero una pregunta para el ponente. Si tenemos una subvención de 8 meses nueva que no estaba prevista, no puede ser un contrato de circunstancias de producción impredecible con fecha de fin, puesto que la subvención tiene fecha de fin. No sé si la entiendes más o menos. La subvención tiene fecha de fin, da igual. Tendrá que utilizar un contrato fijo discontinuo, porque no podrá utilizar, de momento, no podrá. Ya veremos lo que pasará con estos, insisto, con la nota esta precisamente que estamos hablando, ya veremos qué pasará con estos contratos 405, 505, 406 y 506. Es probable que en estos contratos, esperemos, por lo menos, esté la respuesta a esto. Pero a día de hoy, o antes de ver esta nota que nos ha llegado esta mañana, la respuesta era que tienes que utilizar un contrato fijo discontinuo y que se te va a encarecer la finalización de ese contrato. Lorena te pregunta, me ha quedado duda de los 90 días de contrato. ¿En 90 días pueden ser varios trabajadores? Sí, los trabajadores que quieras. O sea, puedes tener 2.000 trabajadores contratados durante 90 días y eso te contará, no seguidos, insistimos que los 90 días no pueden ser consecutivos, pero puedes tener los trabajadores que quieras. Lo que has de analizar es días en que ese contrato se está utilizando en nuestra entidad. Perfecto. María Jesús es larga. Tenemos trabajadores que contratamos los fines de semana, pero no son siempre los mismos.
se contratan 2 por fin de semana. Un trabajador o trabajadora hace las tardes de sábado y domingo y otro hace la mañana del domingo. Ya estamos sufriendo el incremento de 26,57 euros que para este mes de marzo y con la subida de las bases de 27,53. Como son todos los fines de semana del año, suman 104, pasamos de los 90 días. ¿Qué opciones de contratación tenemos? Hasta ahora les estamos haciendo un 402. Más o menos cada trabajador realiza un fin de semana al mes. Es concretita, más... Es concreta, pero no tiene respuesta. O sea, la respuesta es que si pasa de los 90 días, o sea, porque intuyo que lo que ella se plantea es, pues defino que esos 90 días son los fines de semana y entonces, pues esos 90 días puedo realizar la contratación, la contratación por circunstancias de la producción. Es un buen planteamiento, pero evidentemente tiene el problema de que se pasa de esos días. Si son siempre trabajadores diferentes, tenemos un problema para el que no tenemos solución. Si encontramos entre esos trabajadores algunos que se repitan, para esos trabajadores podríamos realizarles el contrato fijo discontinuo y aprovechar algunos fines de semana para que nos estuvieran cubiertos esos fines de semana trabajadores solo con contrato fijo discontinuo. Insisto, es un contrato fijo discontinuo bueno, que no tiene fecha cierta de llamada. Yo te voy llamando sabemos que es los fines de semana, pero unos te puedo llamar y otros no. Vale, hay una pregunta muy de Rebeca, luego te la van a contestar, sobre los contratos de cooperación, que yo creo que con lo que has dicho y con lo que tiene está claro. Es decir, ella pregunta, es una figura de contratación temporal para nuevos profesionales. Ella dice que tienen una duración de un año y que cada año son trabajadores nuevos, tendrían que ser fijos. Bueno, sí. Te lo van a responder luego. Sí, yo creo que luego trataréis este tema más en profundidad. El analista te lo va a responder, vamos. Creo que no. Creo que eso es una de las pocas cosas que teníamos claro con este, que es un contrato muy específico. Es que, claro, este contrato, a ver, también tenemos que tener en cuenta que una cosa que solemos hacer los juristas es extender la explicación a determinadas, o sea, interpretar. Al final las normas siempre se han de interpretar porque es imprescindible. Entonces, la tendencia es hacerla extensiva a si la norma no me dice algo, pues puedo entender que eso se puede hacer o que eso no se puede hacer. Los contratos de cooperación son contratos con unas características muy específicas y los contratos de cooperación no están citados al 100% en el texto de la reforma, con lo cual es un contrato que tiene una regulación muy concreta que seguro que luego vais a tratar más en profundidad. Vale, pues si tenéis más preguntas, es decir, aquí como estamos jugando como siempre, como es el objeto del seminario, tanto dentro de nuestras entidades como contratar, como aquellas entidades, la mayoría, que tienen programas de inserción sociolaboral, es decir, cuando vayas a la empresa, cuando vayas a conseguir contrataciones, bueno, la resistencia a poder contratar con esta nueva reforma o facilitar. Es decir, que os animo también a las preguntas en doble sentido. Aquí nos centramos en el primero, pero también el segundo, que nos vamos a ver en muchos, os vais a ver y ya estáis viendo, como lo estamos notando en muchos programas de inserción laboral, bueno, cuando seleccionan empresas. Hay uno que es, las ETT tienen que ser siempre contrato fijo discontinuo. Lo que les hacen lo que pasa con la reforma es que las ETT se han igualado a las entidades normales, normales entre comillas, quiero decir. Entonces, esto significa que las ETT no tienen que actuar en algunas cosas como entidades habituales, pero ahora les están diciendo que tienen que cumplir lo que dice la reforma. Por lo tanto, tienen las mismas limitaciones en los contratos por circunstancias de la producción que podamos tener una entidad que no seamos una ETT. Si no pueden cumplir con esas limitaciones, establecer los 90 días, la situación previsible, imprevisible, etcétera, etcétera, pues van a tener que morir, entre comillas lo de morir, en el contrato fijo discontinuo. No significa que estén obligadas a hacerlo siempre, pero significa que también lo tienen que utilizar y que cuando no puedan utilizar los otros, pues van a tener que utilizar el fijo discontinuo. Perfecto. Mike nos pregunta, está siendo muy fluidito el chat, mira, así sin agobiarse, cada poco una pregunta. Buenos días, ¿siguen existiendo los contratos 430 y 530? ¿Se pueden seguir celebrando?
Siguen existiendo. Lo que no sabemos es si van a haber nuevos textos o no van a haber nuevos textos de estos contratos. De momento no hay referencias no hay referencias a esto y a día de hoy se pueden seguir realizando. Rebeca, uy, mira, esta la entiendo bien. Si una vamos, es la pregunta. Si una subvención finaliza, subvención o convenio, y no sabemos si nos la van a conceder el próximo año, ¿los trabajadores serían fijos o fijos discontinuos? Bueno, depende de cómo funcione esa subvención. Deberemos analizar diferentes circunstancias. Primero, si nos van a trabajar durante un periodo de tiempo continuado, eso es un contrato fijo. Si nos van a trabajar durante un periodo de tiempo, van a parar porque durante, por ejemplo, 2 o 3 meses la entidad cierra o el proyecto no se realiza y se recupera dentro de 2 o 3 meses y dura X tiempo, entonces deberemos utilizar un contrato fijo discontinuo. A efectos prácticos, la situación es la misma, porque la indemnización que tienen esos dos tipos de contratos es exactamente la misma. Y si trabajan todo el tiempo, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Lo correcto, si trabajan todo el tiempo durante X meses, pues sería realizar un contrato fijo, no uno fijo discontinuo, pero tampoco va a pasar nada. Cuesta lo mismo, vale, para entendernos. A la resultante, al final, el coste final es el mismo. Una que tenía yo aquí anotado, es decir, el contrato de sustitución, que igual no escuché y tal, incluye, por ejemplo, bajas laborales, específicamente, para bajas laborales o por bajas laborales te refieres por incapacidad, por enfermedad, sí. Sí, porque es una persona con derecho a reserva del puesto de trabajo, con lo cual podríamos utilizarlo, sí. Podríamos utilizar el contrato de sustitución. Vale, perfecto. Sara Vilar, si queremos contratar a un docente para impartir una formación no habitual en la entidad, ¿tiene que ser fijo discontinuo? Si es así, el docente puede llegar a tener multitud de contratos fijos discontinuos. Esta ya la respondiste antes, sí. Puede llegar a tener multitud de contratos fijos discontinuos, sí. Deberíamos utilizar esa figura a no ser que tengamos definido ese momento dentro de nuestros 90 días. Si nosotros sabemos que hacemos una formación, pero claro, me pone no habitual, nos dice no habitual, entonces pues entiendo que es algo que te sale de golpe, ¿no? Paula, de Radio ECA, se considera que si a una fundación aumenta su producción porque se le concede más dinero en una subvención que tiene anualmente, ¿se puede hacer contrato por incremento no previsible? Hay que mirar las características. Yo creo que acabarás en el contrato fijo discontinuo, porque el hecho de aumentar simplemente la producción porque tienes más dinero, porque te han dado una subvención más grande, bueno, no llega a cumplir con determinadas limitaciones que hemos visto para los contratos ni previsibles ni imprevisibles. ¿Se podría llegar a hacer un contrato temporal de los de 6 meses? Bueno, podríamos llegar a hacerlo, pero es probable que se considere que este contrato puede ser un contrato fijo discontinuo y que la inspección lo vea así y que por lo tanto acabe considerando que ese contrato está realizado en fraude de ley. Mira, de una de las que teníamos de las preguntas en inscripciones, ¿se mantiene el contrato de fomento del empleo de personas con discapacidad? Se mantiene el contrato de fomento del empleo de personas con discapacidad. No sabemos cómo, pero se mantiene. O sea, no se ha derogado de ninguna manera. Por lo tanto, entendemos que se mantiene. Yo insisto en que es muy importante para nosotros y nos deja en una situación muy extraña a los que nos dedicamos a esto el no poder ver los modelos de los contratos del SEPE, porque ahí es cuando realmente ves lo que dice el contrato y lo que no dice, lo que te deja hacer y lo que no te deja hacer. Entonces esto para nosotros es importante. También hemos de partir de la idea de lo impopular que puede ser cargarse todo este tipo de contratos. Entonces, esas situaciones en las que se podrían haber dado, pues como lo que nos ha pasado con estos contratos 405, 505, 406, 506, el comunicado de esta mañana, se puede dar la circunstancia de que
esto vaya evolucionando y algo que no nos dejarán hacer en un determinado momento nos lo dejen hacer, o algo que nos dejan hacer lo maticen de alguna manera, pero nos lo sigan dejando hacer. Vale. Cris Vigases pregunta, hola, ¿podría hacer un contrato de obra y servicio el día 29 de marzo con una duración máxima de 3 meses y concretando muy bien el motivo de la temporalidad? Sí, por supuesto. Estará fácil. Estará, sí, es esta. Para una que está sabría ya está. Paula nos puede preguntar, ¿puedes tener una persona contratada con 2 contratos fijos discontinuos ya que da servicio a 2 proyectos diferentes? Sí, totalmente. Totalmente sin ningún problema, vamos. Perfecto. Luego nos pregunta, ¿se mantiene también De hecho, es algo que va a pasar de manera muy común. Nos vamos a encontrar cada vez más con trabajadores que tengan varios contratos fijos discontinuos, especialmente trabajadores tipo monitores, trabajadores de la hostelería, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a pasar y nos los vamos a encontrar, seguro, segurísimo, vamos. Luego pregunta si se mantiene también el contrato 450-552. Sí, la respuesta es la misma, es la misma que antes. No, el contrato en sí que nos han derogado es el contrato de obra y servicio. Y nos lo habían derogado hasta esta mañana, que hay una pequeña vía que nadie se quede con la idea de que ya no está derogado y que se podrá usar, pero sí se ha abierto una pequeña vía ahí para no sé, para hacer algo parecido, o por lo menos parecido de manera temporal. Perfecto. Paula, bueno, Pablo, muchas gracias, ¿no? En la pena hay gente muy educada. Entonces, Rebeca, desde si una subvención finaliza y tenemos que indemnizar a un trabajador fijo asociado a esa subvención, ¿cómo alegamos causas objetivas? ¿Basta con la finalización de la subvención? Debería bastar. Nosotros entendemos que basta siempre y cuando en el contrato inicial haya quedado muy claro que ese contrato, también el motivo de la contratación, aunque fuera indefinida, era la realización de ese proyecto que va ligado a la subvención, y siempre y cuando podamos demostrar al final del contrato que esa subvención ha finalizado y que todas las personas que estaban ligadas a esa subvención dejan de trabajar con nosotros, y por lo tanto se les acaba el contrato. Con eso bastaría o debería bastar. Venga, pues David de Cáritas, no veo bien el nombre, Cáritas entiendo que es Diocesana de Santiago, y dice, entendidas las renovaciones correspondientes de un obra y servicio con el máximo 12 meses, 3 más 3 más 6, ¿qué alternativas quedan evitando el nuevo contrato ordinario indefinido? Pues no entiendo muy bien la pregunta al principio, pero no quedan alternativas. O sea, la respuesta es bastante sencilla. Hay que irse hacia el contrato fijo discontinuo. O sea, hay que ir hacia ahí, hay que analizarlo. Pensemos, ahora voy a romper una lanza en favor del contrato fijo discontinuo. Pensemos que es cierto que si pensamos en el contrato fijo discontinuo como un contrato que nos va a finalizar seguro, como en el caso que nos planteaban antes, de sé que dentro de 8 meses se me acaba la subvención, no me la van a dar nunca más, y eso evidentemente supone un aumento de costes. Pero un contrato fijo discontinuo a personas que yo tengo con contrato de obra a lo largo del año, pues mientras duran los colegios, o mientras duran las temporadas deportivas, o mientras duran las actividades extraescolares, etcétera, etcétera, a esas personas, si yo les iba haciendo contratos de obra y servicio, cada año, cuando acababa ese contrato, le pagaba 12 meses una indemnización de 12 meses por año. Ahora, si yo tengo un contrato fijo discontinuo y tengo una persona que se me mantiene en la entidad durante 6, 7, 8 años y que me realiza esa actividad, cuando yo la doy de baja porque llega el periodo de inactividad, no le tengo que pagar esa indemnización. Le tendré que pagar una indemnización al final de todo, y será una indemnización de 20 días por año, con lo cual yo me habré estado ahorrando 12 meses por año durante 6, 7, 8 años. Entonces, se nos han dado casos ya, incluso en nuestra propia organización, en que nos hemos dado cuenta que el convertir determinados contratos temporales en contratos fijos discontinuos ha supuesto un ahorro al final para las entidades. Y esto también es importante que sepamos verlo, o por lo menos analizarlo, si puede ser así. Venga, pues vamos con las últimas. Gorka, Egunon, me encanta estos seminarios, así tener gente de todo
Ahondando en la pregunta de Sara Vilar, si una entidad tiene que contratar a un docente para una acción formativa muy específica y que se prevé no se vaya a impartir más adelante, ¿no se podría realizar un contrato temporal por circunstancias imprevisibles, fijando muy bien fechas de inicio y fin, horarios, etcétera? Podrías llegar a hacerlo, sí. Podrías llegar a hacerlo siempre y cuando el momento en el que te puede salir esto mal es el año siguiente, en el que te vuelve a salir la misma formación y entonces has de volver a contratar, sea la misma persona o sea otra persona, porque en ese momento ya te van a decir que es algo, pues que bueno, que puede ser previsible, por lo tanto iría al otro tipo de contrato, tendría que estar dentro de los 90 días, etc, etc, etc. Posible, es posible, por supuesto que es posible. Bueno, pregunta también Gorka, se entiende que tampoco habría previsión de contratar al docente más adelante para otros proyectos. Bueno, podemos contratarlo con ese contrato siempre teniendo en cuenta que 26,57 euros más caro nos va a salir si está menos de 30 días. Venga, la última de Mónica y una mía después la vuelta. Buenos días, Mónica de Kogami, Discafis en Ourense. En algunos ayuntamientos de diputaciones resuelve las subvenciones con fecha de octubre-noviembre, teniendo que justificar la misma en el plazo de un mes, diciembre. Y en ocasiones se corresponde con el salario de algún trabajador desde enero de ese mismo año. Supongo que pueda parecer una situación atípica. Aquí es habitual en Ourense, no es atípica, por desgracia, Mónica. ¿Cómo se puede enfocar este tema? Seguramente, bueno, sería una bola de cristal, pero a falta de ella, esta ya es la broche de oro. Bueno, la verdad es que sí, esto es muy habitual en las subvenciones. La justificación de las subvenciones es un drama. Con muchas administraciones, con otras la verdad es que funciona muy bien. El tema de la justificación de las subvenciones, como os decía antes, es un tema que está encima de la mesa. ¿Vale? Está encima de la mesa del legislador y está encima de la mesa para ver cómo se tratan esas subvenciones, cómo se tratan esas situaciones en las que pues, las ITs, creo que era un tema que salía en las preguntas que nos habían hecho temporalmente. Sí, la última pregunta nos decía ¿qué motiva que ciertas líneas de ayudas no cubran gastos de baja por incapacidad temporal que son obligatorios asumir en entidades por norma laboral? Pues son casos de este tipo. Yo creo que al final es bueno los planteamientos que se están haciendo desde las entidades de segundo nivel, porque las entidades de segundo nivel están entrando en este tipo de temas, ¿no? En la dificultad para cubrir circunstancias que son habituales en las entidades y que son habituales del día a día. Es muy raro que el 100% de los trabajadores y trabajadoras te cobren la misma nómina de manera regular durante todo un proyecto y que no tengan idas y venidas, una baja, un no sé qué, y aparte luego siempre hay una indemnización que nunca nos dejan meter en las subvenciones, pero en el mismo paquete en el que las entidades de segundo nivel están trabajando para influir, uno de los temas en los que se está incidiendo más es en la justificación de las subvenciones. Entonces, de momento, ¿cómo podemos enfocar este tema? Como lo estamos haciendo, o sea, como podemos, saliéndonos del entuerto como podemos, pero se está trabajando en que esto se solucione de alguna manera, porque el problema se ha conseguido, por lo menos se ha conseguido evidenciar el problema, que ya es algo importante. Vale, pues ya, mira, una pregunta mía en concreto ya político, con esta terminamos. Un tema que has hablado de, bueno, la mayor importancia de la ultraactividad, de los convenios, bueno, cómo se vuelve a recuperar y en convenios. Yo, por ejemplo, te pregunto si sabes que es un convenio que está ahora en negociación, es el convenio de intervención y acción social. Cuando se dice que se mantiene la situación del convenio, la última año era un 4,5% de incremento, es decir, sumamos a inflación, hay ahí, dependiendo cómo se negocie y cómo se apruebe, un incremento de costes realmente importante para entidades. No sé si tienes alguna información sobre este tema o cómo se está... La verdad es que no. La verdad es que no te puedo comentar cómo está el convenio de acción social en este momento. Nosotros estamos participando incluso en la negociación de otros tipos de convenios, de otros convenios, como gestión tercer sector. Pero si estuviera aquí mi compañero Jordi Román, seguro que te podría
apuntar alguna cosita más al respecto, pero yo no sé cómo está. De todas maneras, yo lo consultaré y te haré llegar si tengo algún input al respecto o algo que comentar, pues te lo haré llegar para que lo puedas compartir si es necesario o hacer lo que consideres con ello. Perfecto. Oye, pues Eduardo, mil gracias, es decir, además por el diálogo, el debate, la formación y la pedagogía para hacerlo. No, vamos, hago bromas con los displays siempre que cualquier seminario que hagamos, siempre acabamos con Eduardo y nos sale